Voy a leer dos versículos, ¿verdad? Uno está en el Salmo 143, el versículo 10, si usted quiere verificarlo, pero yo lo voy a leer ahora. Salmo 143, 10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Ese fue un salmo de David, escrito hace unos 3000 años. Y en Oseas 4:1, yo lo voy a leer, dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Y después allí mismo en Oseas 4:6 dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Vamos a orar. Señor y amante Padre, nos encomendamos a ti ahora para que nos uses como instrumento. Y prepara nuestros corazones, Señor, para siempre poder recibir la enseñanza de tu palabra y también poder enseñárselas a otros. Bendice a cada hermano aquí presente, a cada visita, y sé con aquellos que están en camino. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, ahí tienen puestos en pantalla este estudio de eternidad a eternidad. Vamos a decir lo que vamos a dar, lo vamos a poner ahora en pantalla, pero recuerde, ahora vamos a estar usando el tiempo de la escuela dominical y el estudio bíblico. Este es un estudio que lo queremos dar quizás de una forma más detallada que lo dimos aquí al principio de llegar hace unos 2 años, y es posible que nos abarque todo este año, ¿verdad? A lo mejor terminamos antes, no sé, pero no quiero que andar con mucha carrera. Las preguntas las pueden hacer en el tiempo de la escuela dominical, pero preguntas que tienen que ver con lo que estoy dando. No me hagan preguntas de otra cosa porque no la voy a contestar. A su debido tiempo, cuando lleguemos ahí, la contestamos. O sea que si hay alguna pregunta de lo que estoy dando hoy, usted la puede hacer. Pero si es una pregunta que tiene que ver más adelante, no, todo a su debido tiempo. Ahora, ¿qué vamos a ver en este estudio? O lo que abarcará: Dios en la eternidad, Dios como creador y sustentador, origen del universo, de la vida, de la familia, del pecado, del diablo y los demonios, aunque no esté ahí, de los idiomas, de las naciones, de su pueblo escogido, la promesa del Mesías, historia bíblica, profecía, doctrina, comienzo de la iglesia, la segunda venida de Cristo, los juicios de Dios y sus atributos, implantación de su reino eterno y más. Este estudio abarca desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Y leí este pasaje, dice que el rey David, que era profeta también, dice: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. La voluntad de Dios, porque algunos a veces se les olvida esto, la voluntad de Dios está aquí. Ahora, yo no puedo aprender la voluntad de Dios si no conozco la palabra. Y por lo tanto hay que estudiar la palabra. El profeta Oseas dice que Dios contendía con los moradores de la tierra porque no había conocimiento de Dios. Si no hay conocimiento de Dios en la tierra, y Dios pues se mostraba quizás con ira por esto y molesto con esto, en el sentido de que él lo deseaba, cuánto más que no haya conocimiento de Dios en su pueblo. Y lo hubo, porque después allí en el versículo 6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, usted que es cristiano, yo que soy cristiano, no es que debo conocer la palabra. Déjame ver si puedo decir esto. Tengo que conocer la palabra. Ahora, ¿cuál es la tristeza? Hoy, tristemente, en muchas iglesias esto no se hace. Este estudio yo lo he dado ya, lo di cuando estaba en Betel, lo di creo que como 2 veces, y aquí esta es la segunda vez. Hermano, porque siempre vamos a aprender algo nuevo. O sea, yo me convertí en el año 1962, así que usted saque la cuenta. Y desde el año 1962 yo estoy estudiando la Biblia. Pero en la Biblia siempre aprendo algo nuevo. Porque yo pudiera decir, bueno, ya yo llevo, creo que son como 57 años, ¿no? Más o menos. O 58 años. Y digo, bueno, ya yo estudié 58 años, me siento. No, siempre voy a aprender algo nuevo. ¿Saben que yo tenía hermanos, y hermanos, no lo juzgo, hermanos que decían: yo no necesito la escuela dominical, yo no necesito el estudio bíblico porque ya yo me sé la Biblia? Eso es un gran error, eso es una gran vanidad, eso es una gran necedad, y eso no agrada a Dios, porque nunca vamos a aprender a conocer a Dios
completamente aquí en la tierra, lo vamos a aprender a conocer plenamente en el cielo. Dice que ahora conocemos a Dios, vemos a Dios como por espejo, y acuérdense que el tiempo bíblico el espejo era un poco borroso, pero después le veremos cara a cara. O sea que lo que yo no conozca aquí lo voy a conocer plenamente en el cielo. Y acuérdense que la Biblia dice que las cosas reveladas pertenecen a los hijos, o sea, a nosotros, a los que hemos creído en Dios, y las secretas pertenecen a Dios. No pregunte por las cosas secretas, porque esas son de Dios. Bueno, si me las pregunto a mí, yo no se las voy a contestar porque no puedo, ni las voy a inventar tampoco. Las cosas reveladas son las que nosotros podemos conocer, pero gracias a Dios que la mayoría de las cosas que están en la palabra de Dios nosotros las podemos conocer. Así que esto abarcará este estudio que esperamos que sea de bendición. Vamos a ver, en primer lugar, en esta introducción, el significado de los símbolos, de los números y también de los nombres. Porque si no conocemos el significado de los símbolos, de los nombres y de los números, vamos a darnos cuenta que no vamos a poder entender plenamente la palabra. Alguno dirá, bueno, esto, hermano, sí hace falta, porque si no, no estuviera allí en la Biblia. Todo lo que está en la Biblia es para bien nuestro. Y hermano, yo he orado mucho por cada vez que predico, cada vez que doy un estudio, cada vez que preparo algo, yo me encomiendo a Dios. Y yo oro a Dios. Yo he orado a Dios por este estudio no sé cuántas veces, pero no ahora que lo voy a dar, las veces que le he dado. Yo oro a Dios cada vez que voy a dar un mensaje. Yo oro a Dios cada vez que voy a dar, a enseñar algo de su palabra. Porque ¿saben qué? Si yo no oro, estoy confiando en mi conocimiento. Yo no confío en mi conocimiento, yo confío en el conocimiento que Dios me puede dar a través del Espíritu Santo para yo poder enseñarles a ustedes. Porque cuando pusimos esto en Facebook, alguno diría, oye, pero ¿y el pastor ese sabe tanto? No, el pastor no es que sepa tanto, es que eso está en la palabra. Y eso está al alcance de todo, de ustedes como miembros, del pastor que predica, del misionero, del maestro, al alcance de todo. Lo que pasa es que no le dedicamos tiempo. Yo decía en la reunión de hombres, cuando yo preparé este estudio, estuve más de un año de preparación, o sea, preparándolo. Y no me pesó, un año estuve preparándolo. Pero hermano, vale la pena. Y después he invertido más tiempo, porque cada vez que lo preparo, pues descubro nuevas cosas que Dios las tiene allí, pero que Dios a veces en un versículo nos enseña algo, pero después lo volvemos a leer y aprendemos algo más, porque la palabra de Dios es inagotable. No es como un libro de ciencia o un libro de psicología que usted le lee y lo que lee es lo que usted va a aprender. No, la palabra de Dios es más profunda. Entonces vamos a ver primero el significado de los símbolos. El cordero, está allí la cita. Usted va a tener todo el material, déjeme decirle, lo va a tener, ya la tenemos preparado. Este es un poco largo, son 7 hojas, pero se los voy a dar cuando terminemos esta introducción. Así que no sé si será el miércoles y le vamos a dar a uno por familia, así que ya lo tenemos preparado. El cordero era el que se sacrificaba en el tiempo bíblico. Dios le había dicho a su pueblo, ustedes tienen que presentar ofrendas por su pecado. ¿Por qué? Porque el pueblo pecaba. Ahora, todos aquellos corderos estaban mirando al Mesías, a Cristo, que un día iba a ser inmolado. Fíjese que es un cordero lo que se sacrificaba por el pecado del hombre. Y si usted va al libro de Apocalipsis, cuando estemos en la eternidad, Cristo se va a manifestar como el cordero, para recordarnos por la eternidad que gracias a ese cordero que una vez fue inmolado, usted y yo estamos en la eternidad. Para que no se nos olvide. Claro, no se nos va a olvidar, pero es que Dios quiere recordarlo. Así que al final Cristo se va a presentar como el cordero, pero el cordero estaba en todo el Antiguo Testamento. Así que el cordero estaba simbolizando el Mesías y el sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora, tenemos allí el arca de Noé, ¿verdad? Está en Génesis cuando Dios le dijo a Noé, voy a destruir toda esta generación. ¿Por qué? Porque esta generación pues no se merece. Esta era una generación violenta, era una generación corrupta y había llegado a la maldad del hombre al final. Ahora, el arca de Noé representa a Cristo y vamos a ver por qué, ¿verdad? Allí está. Tenía una puerta, una sola puerta de entrada y solo entraron los que creyeron el mensaje de Dios dado por Noé. Algunos creen que Noé, aproximadamente, según todos los estudiosos, Noé estuvo un periodo de 100 años para terminar el arca y esos 100 años estuvo
predicando de que venía un diluvio. Estuvo predicando la palabra de Dios. Si usted busca en Pedro, creo que está en 2 de Pedro, búsquelo para que usted escudriñe, dice que no era el pregonero de justicia, o sea, estaba hablando del mensaje de Dios. Ahora usted puede decir, bueno, pastor, yo no creo eso. Bueno, ese es su problema, yo no voy a discutir con usted. Pero Noé sí habló el mensaje de Dios, porque el propósito de Dios es que la gente se salvara, pero sabemos que no fue así, solamente entraron 8 personas, porque entraron él con su familia. Ahora, ¿por qué representa a Cristo? Porque hay que creer en Cristo para tener vida eterna. Pero el arca tenía una sola puerta. No había más puertas. Porque la ventana de arriba solamente la podría abrir Noé por orden de Dios y estaba en la parte de alta para mirar cuando ya cesara el diluvio, bajaron las aguas. Pero la puerta de entrada era una sola. Pero ahí no para la cosa. Cuando usted lee allí en el pasaje de Génesis capítulo 6, después puede leer los otros pasajes, el que cerró la puerta no fue Noé, ni fue la esposa. Le dijo, por favor, mi amor, le ciérrame la puerta, o el hijo, no, la cerró Dios. Entonces, el arca representa a Cristo. Porque el día que la puerta de Dios se cierre, ya nadie más va a poder entrar. O sea, cuando todos los que están allí, que Dios lo sabe, que han creído, ya la puerta se va a cerrar. No hay forma de entrar. Y van a quedar fuera. Entonces, el arca está representando a Cristo. Así que si yo conozco eso, voy a entender mejor la palabra. Ahora bien, después tenemos la serpiente de bronce, está en Números. ¿Se acuerdan que hubo una plaga entre el pueblo por su rebeldía y su pecado? Y Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce. El que mirare a la serpiente, en el momento que mirare, y claro, creyere lo que yo le estoy diciendo, ellos van a ser sanados en el alto. Ahora, alguno dirá, bueno, ¿y por qué una serpiente? La serpiente, acuérdense que representa a Satanás, ¿verdad? La serpiente fue la que usó Satanás para engañar a Adán y Eva. Eso lo vamos a ver después cuando comencemos el estudio. Pero ¿por qué la serpiente? Porque Cristo, vamos a ver que en la cruz venció a Satanás. Pero además, la serpiente era la que estaba mordiendo al pueblo. Ahora, si usted va a Juan 3, 14 y 15, yo lo voy a leer. Algunos textos yo los voy a leer porque vale la pena. Acuérdese, después usted va a tener el texto. Yo lo que digo, el material, yo lo que quiero es que usted también escudriñe. Dice allí Juan 3, 14 y 15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, un día Cristo iba a ser levantado en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él cree no se pierda, tenga vida eterna. Todo el que miraba la serpiente de bronce en el tiempo de Moisés no se moría. Los demás que no miraban se morían. Porque las serpientes eran... Ustedes saben que hay serpientes venenosas que usted... Se estima que el tiempo de vida no llega a veces ni a 5 minutos. Y entonces lo muerde y al momento muere. Si no le aplican un antibiótico. Bueno, ese tipo de serpiente era la que estaba atacando al pueblo posiblemente. Serpientes muy venenosas. Pero cuando miraban a la serpiente de bronce, que Dios le dijo a Moisés que hiciera, pues ellos se salvaban. Ahora, el poder, para ver, por eso tenemos que aplicarlo y eso, por eso queremos tomar tiempo. ¿El poder estaba en la serpiente de bronce? No, el poder estaba en la orden que Dios había dado. Si miran a la serpiente, ustedes van a ser salvos. Y eran salvos en ese caso de perder la vida terrenal, o sea, la vida física. Porque la serpiente, aquel estandarte no tenía ningún poder, porque Dios sabía que la idolatría iba a entrar al mundo. Y Él no quería que idolatraran la serpiente. Ustedes saben que hay gente que adora la serpiente, ¿verdad? Hay países que adoran la serpiente. No debemos adorarla, pero el poder estaba en Dios. Así que la serpiente de bronce. Cristo venció a Satanás y sus huestes en la cruz, y ahí estaba aquella forma de Satanás de presentarse. Era una forma de serpiente cuando apareció en el huerto del Edén y engañó a Eva, y después fue engañado también a Adán. Uno de los nombres dados a Satanás es la serpiente antigua. Satanás se le llama Satanás, el diablo, el dragón, el engañador, la mentira, o sea, padre de mentira, muchas cosas, pero una de ellas es la serpiente antigua. Cuando usted busca, usted lo va a encontrar. Hermano, si usted quiere estudiar la Biblia, hay que hacerlo así. Porque si no, ¿cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a saber por qué aquella serpiente en aquel tiempo? Porque acuérdese que el mismo Dios que estaba en ese tiempo con Moisés era el mismo Dios que estuvo después cuando su Hijo Cristo murió en la cruz. O sea, Dios es el mismo. Dios está tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. O sea, es el mismo, no es un Dios
diferente. O sea que vemos dos cosas, vemos el arca representa a Cristo y la serpiente de bronce también estaba representando el sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora, vamos a ver ahora el significado de los nombres. Hay más símbolos que usted los puede buscar. Por ejemplo, la paloma es un símbolo del Espíritu Santo. Si usted va aquí allá a la parte de, ¿cómo se llama?, del Nuevo Testamento, dice que el Espíritu de Dios descendió como paloma. Entonces la paloma representaba al Espíritu Santo. Vamos a ver ahora el significado de los nombres. Cada nombre en la Biblia tiene un significado y propósito. Dios lo hizo con una determinada voluntad de enseñar a su pueblo. O sea, si usted busca su nombre, usted va a encontrar su significado. Pero no es como en el caso de Israel. El caso de Israel era que cada nombre tenía un significado del mensaje que Dios quería darle a cada persona. O sea, era una enseñanza. Y todos los nombres bíblicos, todos tienen un significado. Todos. Entonces vamos a ver si eso nos puede interesar y no. Porque si yo entiendo que Dios me puede hablar a través de los nombres, vamos a ver qué es lo que me dice la Biblia. Ahora bien, por ejemplo, allí tenemos a Abraham, padre enaltecido, y a Abraham, padre de una multitud. Y ahí se quedó, parece que ahí hubo un error. Sara, que es princesa, o sea, tenía un propósito. Abraham, antes de tomar la descendencia de la cual vino su pueblo Israel, era padre enaltecido. Pero después, cuando Dios le dijo, de ti haré una nación grande, Dios le cambió el nombre a Abraham por Abraham, padre de una multitud. Ahora bien, Isaac Risa está en Génesis 17, 15, 19. Ahora, yo puedo decir, bueno, ya yo aprendí algo. Isaac es risa, pero ¿por qué Dios dijo que su significado sería risa? Porque ¿se acuerdan de la historia? Cuando Dios le dijo a Abraham, acuérdense que cuando Dios llamó a Abraham, Abraham tenía 75 años de edad. La esposa tenía 64 porque Abraham le llevaba a Sara 9 años, pero había un problema. No solamente que ya desde el punto de vista físico Abraham no podía tener descendencia, porque en aquel tiempo ya los hombres no duraban 900 años, sino que su esposa tenía 64 y era estéril. Y Dios llama a Abraham y le dice, oye, tu esposa va a tener un hijo y de ese hijo yo voy a hacer un pueblo. Y entonces Sara se rió y dijo, ¿cómo va a ser posible esto? Pensando que ya Abraham está viejo. Bueno, yo tengo 73, Abraham tenía 2 años más, estaba viejo. Y yo soy estéril. Y por eso se le puso a Isaac risa. Cada vez que Sara veía a Isaac, se acordaba de que se había reído de Dios. Entonces tenía un mensaje. No nos podemos reír de Dios, ¿verdad? Mire, en la Biblia hay cosas que se repiten decenas de veces. Yo no me puedo reír de Dios por eso. Y Dios las repetía con un propósito. ¿Saben por qué? Porque somos incrédulos. Busquen la Biblia cuántas veces se repite. Ve, o Jehová dijo, o ve y di lo que te dijo Jehová, o que el hombre es un pecador. O sea, hay cosas que se repiten. ¿Por qué? Porque se nos olvidan. No las aprendemos. La repetición es una ley de la enseñanza bíblica. Por eso no se ponga usted molesto cuando se le repiten las cosas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se enseñan a los niños? Por repetición. No puedes hacer esto, no puedes hacer esto. ¿Cómo aprendemos a hablar? Por repetición. Repetimos lo que mamá y papá dicen. Por eso es que cada niño aprende el idioma de su padre y de su madre. Usted coge a un niño cubano, a un niño hondureño, a un niño salvadoreño, y que nazca en un hogar chino. ¿Qué es lo que va a hablar el niño? ¿Va a hablar español? No, va a hablar chino. Porque eso es lo que va a oír, porque lo repite y lo repite y lo repite. Y usted dirá, ¿cómo es posible? Sí, es así. Entonces, la repetición en la Biblia es la manera en que Dios nos quiere enseñar. Así que Isaac risa. Acuérdense que Isaac, cada vez que Sara lo veía, se acordaba que se había reído de Dios. Ahora, la ciudad Luz fue cambiada a Betel, casa de Dios. Está en Génesis 35:6, cuando Dios apareció allí a Jacob, ¿verdad? Y tenía un mensaje, ¿verdad? Que Betel era casa de Dios, o sea, donde Dios había aparecido. Por eso es que usted ve muchas iglesias que se llaman Betel. Y por eso usted dice, bueno, ¿y por qué fue cambiada? Porque Dios quería que su pueblo supiera por qué había sido llamado Betel. Yo voy a leer ese pasaje, está en
en Génesis 35, versículo 6. Génesis 35, versículo 6, cuando Dios bendice a Jacob en Betel. Dice allí, y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo su pueblo que estaba con él. Y allí edificó un altar, continúa el versículo 7, y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. O sea, cuando él estaba huyendo de Saúl, que quería matarlo, él comenzó a orar y a buscar la presencia de Dios, y entonces aquel lugar, que la ciudad se llamaba Luz, Dios lo cambió a Betel, para que se recordaran de todo aquello que había hecho, porque acuérdense que Jacob, vamos a ver más adelante, fue uno de los 3 patriarcas que dio origen al pueblo de Dios. Acuérdense que era Abraham, Isaac y Jacob. Yo no puedo ahora decirle, Dios, bueno, ¿y por qué tú no le dijiste a Esaú? Ese problema es de Dios, no es mío. Dios eligió a Jacob porque era el hombre que Dios sabía que su corazón era perfecto y que era el que del cual tendría que venir la descendencia. Ahora bien, allí vemos ahora a Jacob. Jacob fue cambiado por Israel, el que lucha con Dios o Dios lucha. Fíjense lo que hizo Jacob, que sin embargo Esaú no solamente que no luchó con Dios por la primogenitura ni por la bendición, Esaú vendió la primogenitura, que era una bendición de Dios, por un plato de lentejas, de un guisado. O sea, la despreció. Dios sabía eso, porque Dios es un Dios de conocimiento eterno, ¿verdad? Ahora dice que Jacob fue cambiado por Israel, el que lucha con Dios o Dios lucha. Y dice Génesis 32, 28, dice lo siguiente, Génesis 32, 28, y el varón le dijo, o sea, acuérdense que él tuvo una lucha con que posiblemente haya sido el propio Dios que envió cuando usted vea el ángel de Jehová, esa es una teofanía de Dios. Y claro, no es que él no pudiera vencer a Dios, pero él se aferró tanto a coger la bendición que no dejaba al ángel. Y fíjense lo que dice el versículo 28. Y el varón, o sea, el ángel, le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Escucha ahora esto, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. O sea, Jacob luchó fervientemente por la bendición de Dios. Ahora, ¿qué sacamos de ahí? ¿Nosotros luchamos por la bendición de Dios? Bueno, le voy a explicar cómo luchar por la bendición de Dios. Cuando yo estudio su palabra, cuando yo busco su presencia, cuando yo trato de agradarle cada día. Porque hay gente en el pueblo de Dios, vamos a ver si puedo explicarlo, en la iglesia, unos más bendecidos que otros, precisamente porque buscan la bendición de Dios. Y no es que el otro no tenga vida eterna, pero tiene más bendición en su vida, porque ama a Dios, busca a Dios, se rinde a Dios, no discute con Dios, no alterca con Dios y obedece lo que Dios le dice. Punto. No es nada de eso. Miren, usted no puede discutir cuando Dios hace algo que usted no entiende. Usted confía en Dios y eso va a traer bendición a su vida. No sé si ustedes me están entendiendo. O sea, yo no puedo decirle, Dios se equivocó conmigo. No, Dios no se equivocó conmigo. Dios actuó bien porque Dios conoce el futuro, Dios conoce todas las cosas, Dios conoce mi vida. Y cuando yo obro así, la bendición de Dios viene a mi vida. Esto, hermano, yo lo he repetido muchas veces, pero I'm sorry, tengo que repetirlo porque es mi experiencia. Cuando se murió mi esposa y se murió mi hijo, eso hizo que yo me acercara más a Dios. ¿Pero saben por qué? Porque nunca cuestioné a Dios. Ni aún en los momentos en que mi hijo estaba grave muriéndose, ni aún en los momentos en que mi esposa estaba ya en las últimas horas, dije, Señor, tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios bondadoso. Solamente te pido que yo te pueda seguir sirviendo, que te pueda seguir amando. Déjenme decirles, el viernes antes de que mi esposo muriera, mi esposo murió un sábado, el viernes antes mi hijo pudo venir, ahí estaba mi hija también. Y entonces nos reunimos, nos dimos las manos. Mi hijo no entendió nada porque ya mi hijo el cáncer del cerebro lo había perdido ya, no tenía noción de las cosas que pasaban. Él le había dicho a la esposa, no, si mami lo que estás durmiendo. Eso fue el viernes por la noche y mi esposa murió al otro día a las 10 de la mañana. Y entonces hicimos una oración, nos tomamos de las manos. Ahí había un diácono de la iglesia, una hermana, pero estaba Sucia, estaba Jerry, estaba David, estaba la esposa. Y yo oré, le dije, Señor, gracias por lo bueno que eres, Señor. Gracias porque tú sabes lo que tú haces, Señor. Gracias porque tú tienes poder para hacer lo que tú quieras. Pero gracias porque yo lo comprendo. Hermano, eso es lo que yo tengo que hacer. O sea, yo no puedo decirle a Dios que Dios cometió un error.
porque entonces no estoy luchando por la bendición de Dios, ¿me explico? Por eso Jacob tuvo la bendición, porque luchó con Dios. Y eso que yo hice y que han hecho muchos, es luchar por la bendición. O sea, Señor, me encomiendo a ti. Entonces, cuando yo estudio la palabra, de esta forma, estoy buscando la bendición de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere, que yo busque la bendición. Así que Jacob fue cambiado a Israel. Ahora, en el Nuevo Testamento, Simón fue cambiado por Pedro, roca o piedra. Ahí está en Juan 1:42. No voy a leer todos los textos porque si no, no vamos a tener tiempo, el tiempo más extendido. Y fue cambiado por roca o piedra. Y entonces algunos creen que por eso la iglesia fue fundada sobre Pedro y creen que el primer papa fue Pedro, porque dice, sobre esta roca edificaré a mi iglesia. Pero el nombre dado a Pedro no coincidía con la otra roca, era una roca más grande, y la iglesia fue fundada sobre la declaración de Pedro: Señor, tú eres el Hijo de Dios, el propio Dios, tú eres Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, Pedro le fue cambiado por roca o piedra. Y acuérdense que Pedro fue muy testarudo. Pedro fue muy impulsivo, por eso quizás le pusieron roca o piedra. A veces le costaba trabajo. ¿Y cuántas veces el Señor le tuvo que llamar la atención? Porque siempre estaba metiendo la mano. ¿Se acuerdan cuando vinieron a aprender al Señor, que eso estaba entre los planes de Dios? Y sacó la espada, le cortó la oreja a uno de los... Oye, guarda tu espada, el que a espada mata, a espada va a morir. ¿Y cuántas veces después le dijo al Señor: oye, manda que yo vaya a ti allá en el mar? Y Pedro estaba caminando sobre las aguas. Pero entonces pues empezó a mirar la sola y se hundió. Estaba cerca del Señor y el Señor lo levantó. Y se acuerda cuando él le dijo al Señor: Señor, aunque todos te negaren, yo no te negaré. Eso está en la Biblia. Y fue el único que negó al Señor. Y el Señor le dijo: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y claro, después Pedro se repitió. Por eso se le pusieron roca y piedra. Era un corazón duro para ser sensible. Aunque después Pedro, después que tuvo esa experiencia, después de su arrepentimiento y después que Cristo ascendió a los cielos, fue uno de los líderes de la iglesia primitiva. Porque Dios usó su corazón de roca, fue transformado por el poder de Dios en un corazón apacible, en un corazón sensible para obedecer a Dios. Ahora, hay hasta 300 nombres y títulos dados a Jesucristo. Ahora, ¿y por qué? Bueno, porque Dios quiere que conozcamos bien a Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Claro, yo no voy a decirle ahora los 300 nombres, eso es una tarea para que se le lleve para la casa. Pero hay hasta 300 nombres y títulos dados a Jesucristo. Vamos a ver el contraste entre algunos de los nombres dados a Jesucristo y algunos de los nombres dados al anticristo. Y nos vamos a dar cuenta que los nombres me dicen a mí quién es la persona, a la luz de la Biblia, porque eso es lo que Dios quería. El nombre o el título que Dios daba a un profeta, en este caso a Jesucristo, o a los profetas que él eligió, a los apóstoles, estaba dando el mensaje que Dios quería dar. Ahora bien, vamos a ver allí este contraste para que se den cuenta. Por ejemplo, Cristo fue llamado el varón de dolores, experimentado en quebranto, que como que escondimos de él el rostro y le menospreciamos, pero estuvo dispuesto a dar su vida por ti y por mí. Porque algunos creen que cuando Cristo fue a la cruz no sufrió. Acuérdense que Cristo fue verdadero hombre sin dejar de ser Dios. O sea, yo no sé si usted se ha hincado. Bueno, a Cristo le pusieron una corona de espinas. Pero antes de ponerle la corona de espinas y llevarle a la cruz, le dieron unos azotes, porque esa era la costumbre romana. Pero aquellos azotes eran unos azotes que se usaban en el tiempo romano, que tenían en la punta como una cosa de hierro con unas puntas. O sea, daban el azote y cuando alaban hacían como unos surcos en las espaldas. Él fue azotado y después a los que eran azotados le obligaban a llevar la cruz. Fíjense, Cristo fue hombre realmente, que él no pudo terminar el viaje de la cruz. ¿Se acuerdan de Simón de Sirene? Que lo menciona la Biblia. Entonces Simón de Sirene le llevó la cruz hasta que lo crucificaron. Pero él fue varón de dolores. ¿Pero por qué sufrió los dolores? Por ti y por mí. Por eso Cristo es llamado el varón de dolores. Ahora, el anticristo es el hombre de pecado, según 2 de Tesalonicenses 2:3. O sea, el anticristo que va a tener todo el apoyo de Satanás, no es un varón de dolores, es un hombre de pecado que se complace en la maldad. ¿En qué se complacía Cristo? En la bondad, en las cosas buenas. Pero el anticristo, que viene por guía del diablo, por la instrucción del diablo, es un hombre de pecado que se complace en la maldad. Ahora, a Cristo se le llama la simiente de la mujer
Génesis 3.15 y el anticristo la simiente de la serpiente. ¿No han leído Génesis 3.15? Lo voy a leer porque a veces quizás es mejor leerlo para que nos quede bien. Cuando el hombre pecó, esta es la primera promesa del Mesías. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, o sea, le dijo la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, o sea, la simiente de la mujer, y tú le herirás en el calcañar. Ahora, ¿cuándo fue cuando Satanás hirió en el calcañar a Cristo? Cuando fue crucificado, porque él pensaba, bueno, ahí se acabó todo. Pero Cristo se levantó de la tumba después de 3 días y resucitó. Así que los dos, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente que viene por obra de Satanás. Ahora, Cristo es llamado el Cordero, ¿verdad? El Cordero de Dios. Dice Juan 1:29, ve aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, el anticristo es llamado la bestia, está en Apocalipsis 11:7. El Cordero y la bestia son opuestos. La bestia es un animal fiero, que desgarra, que mata, que deshuesa, que no tiene piedad. El Cordero es sencillo, es inofensivo. Inclusive cuando usted lo mata ni grita, ni se mueve prácticamente. Entonces hay un contraste entre Cristo, que es el Cordero, y el anticristo, que es llamado la bestia. O sea, cuando yo sé el significado de lo que es la bestia, puedo darme cuenta que el anticristo viene del diablo y claro, Cristo viene de Dios. Ahora bien, Cristo es llamado la verdad. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Y el anticristo es llamado la mentira, porque acuérdense que Cristo le dijo a los fariseos, ustedes son de vuestro padre el diablo, que es un padre de mentira. Y el anticristo viene por obra de Satanás. Eso es lo que dice segunda de Tesalonicenses. Entonces, con estos nombres yo voy ya tomando una idea de quién es Cristo y de quién es el anticristo. Y cada vez que me vea esos nombres me van a venir al conocimiento. Ahora, a Cristo se le llama el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora, al anticristo se le llama el pastor inútil. Voy a leer ese pasaje para que se den cuenta cómo los nombres describen a la persona, y eso es lo que Dios quería enseñar a su pueblo y enseñarnos a nosotros. Allí en Zacarías 11, que están en los profetas menores, antes de Malaquías, que es el último de los profetas, antes de Mateo. Zacarías 11, 16 y 17, hablando de este anticristo, dice allí, porque aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, que eso es lo que hacía Cristo, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuesta, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiere la espada a su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscuro, claro, cuando venga su juicio. Pero he aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuesta, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Porque acuérdense que esto es profecía, estaba hablando de la venida del anticristo, que en vez de sentir amor por las ovejas, lo que va a tratar de destruir al mundo, primeramente se va a presentar como algo bueno y después va a venir el tiempo de la gran tribulación. Ahora, Jesús es también llamado Salvador, Cristo también es llamado Jesús. Jesús quiere decir Salvador. ¿Por qué? Porque Cristo era el Salvador del mundo. O sea, Cristo no se llamaba Jesús por gusto. Y también se le llamó Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora búsquelo, eso está en Mateo 1, 21 y 23. Por todos los ejemplos, ahí lo vamos a dejar dados anteriormente, vimos con claridad la importancia y significado de los símbolos, los nombres en la palabra de Dios. O sea, si yo los conozco, yo voy a entender mejor la palabra. Si conozco los símbolos, los nombres de la palabra de Dios. El miércoles vamos a empezar a hablar del significado de los números. No vamos a hablar de fechas, pero usted se va a asombrar de lo que significan los números en la Biblia, a la luz de la palabra de Dios. Y voy a dar suficientes textos bíblicos para que usted los compruebe. Y lo voy a dar al estudio usted ahí. Y están desde no son todos, pero llega hasta el número 1000. Claro, no voy a dar 1000 números, sino los números que la Biblia tiene su significado. Así que el miércoles les invito para que usted venga, ¿verdad? Y hermano, vamos a ver que si yo conozco el significado de los nombres, de los símbolos y de los números, yo voy a entender mejor la palabra de Dios. Pero le voy a dar un avance. Cuando lleguemos al número 7, en Apocalipsis se habla de los 7 espíritus de Dios. Si yo no entiendo que el número 7 significa perfección o plenitud, entonces quiere decir que Dios tiene 7 espíritus.
el Padre y el Hijo, entonces la la divinidad está formada por 9 personas. Eso me lo dijo a mí un hermano una vez. Le dije, oye, tienes que entender cuál es el significado del 7. El 7 es perfección o plenitud. En ese caso, cuando lo demos, es que el Espíritu Santo tiene la perfección y la plenitud, porque es también Dios. Para que tengamos una idea. Si no entiendo los números, perdón, entonces voy a decir que Dios tiene, no, yo tengo algo aquí, 9 personas. ¿Hay alguna pregunta? Porque miramos un poquito antes para eso. Sí, pastor. Sí. Aquí en Zacarías, el versículo que usted dijo del capítulo 11, 16 y 17. Sí. Ahí se puede referir hoy en día, se puede aplicar a los pastores que hoy en día nos ocupan. También, pero también se refiere a eso también, pero acuérdense que las profecías tenían doble alcance, un alcance inmediato y un alcance lejano, pero estaba mirando al anticristo. Pero sí, había muchos profetas y había muchos pastores dentro del pueblo que en vez de guiar al pueblo, lo que le hacían eran que los destruían. Sí, también se refiere a eso, se puede aplicar a eso, pero en este caso se refiere más bien directamente al anticristo, aunque se puede aplicar también a eso. Sí, como que no, perfectamente. Sí, Julio. Sí, ok. Bueno, claro, eso es un adelanto. Cuando lleguemos al número 7, el número 7 quiere decir perfección y plenitud. Pero en Apocalipsis se habla de los 7 espíritus de Dios. Entonces un día yo voy a una iglesia y me dice un hermano, Gerardo, bueno, yo no me acuerdo si estaba ordenado, pastor, no me acuerdo, no importa. Me dice, ya descubrí algo nuevo. Dios tiene 9 personas. No me diga, oye, entonces estoy perdido en el llano. Dije, ¿por qué? Porque en Apocalipsis se habla de los 7 espíritus. Entonces yo le dije, mi hermano, tienes que entender que los números tienen un significado. El número 7 significa perfección y plenitud. Cuando lleguemos al número 7, usted va a ver la cantidad de pasajes que vamos a dar y de hecho. O sea, eso lo que significa es que el Espíritu Santo tiene toda la perfección y la plenitud de la divinidad, por lo cual también es parte de Dios. O sea, es Dios y está unido a las 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque si no, entonces eran 9 en vez de 3. ¿Sí? Sí, usted habló de la perfección de Dios. Esta semana estuve un pastor que dice que Satanás a veces le presenta a la persona, al creyente, algo bueno. Sí. Y el creyente no tiene la paciencia de esperar en la perfección de Dios y toma lo bueno sin saber o sin esperar que Dios tiene algo mejor. Claro. Entonces hay que tener esa paciencia para esperar la perfección de Dios, buscar lo mejor de Dios, no lo bueno que puede presentar Satanás. Sí, bueno, vamos a terminar con esta pregunta para que tengan tiempo de tomar algo. Bueno, sí, pero acuérdense que dice la Biblia que el diablo se puede presentar como ángel de luz para engañar, si es posible, aún a los escogidos. Con más razón, si yo no conozco la palabra al dedillo, yo puedo ser engañado. ¿Les explico? Yo les voy a decir algo, y eso no lo estoy diciendo yo con orgullo, no lo estoy diciendo muy humildemente. A mí no hay quien me engañe, pero no porque yo sea mejor que ustedes, es porque el Espíritu Santo me ha dado la palabra y yo la estudio. Punto. No importa, mire, yo he hablado con doctores en divinidades, con gente con un conocimiento tremendo de la palabra de Dios, pero dice, estás equivocado, eso no funciona así, porque eso no es lo que me enseña la Biblia. Pero eso está al alcance de todo, porque el que revela la Biblia es el Espíritu Santo. O sea, yo la estudio y oro a Dios para que el Espíritu Santo me dé el entendimiento para entenderla. Sí. Sí, yo quería añadir algo ahí sobre la serpiente, porque muchas veces nos encontramos con personas que practican idolatría y revelan eso. No, que Moisés hizo una serpiente en él. Y entonces yo quiero leer un versículo aquí esto se encuentra en Segunda de Reyes 18, versículo 4, y está hablando del rey Osías, que fue un rey muy bueno. Dice, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel. Exacto. Miren, ahora sí voy a terminar con esto porque quiero que darle tiempo. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez por qué Dios sepultó a Moisés y nadie supo su sepultura hasta ahora? Porque él sabía que el pueblo de Israel lo iba a idolatrar. Y fíjate que hubo un pleito entre el arcángel Miguel y el propio Satanás por el cuerpo de Moisés. ¿Y por qué? Porque Satanás sabía que si encontraban la tumba de Moisés le iban a hacer un altar, le iban a hacer algo. Y entonces Dios es el que sepultó a Moisés y nadie sabe de su sepultura hasta hoy. Y claro, Moisés está en la presencia de Dios. Bueno, vamos a terminar.
vamos a tener una pequeña oración y entonces puede pasar allí a la cocina a tomar allí algo que usted desee y continuamos el próximo miércoles. El próximo miércoles vamos a continuar o empezar con los números y usted va a ver cómo eso nos va a dar un conocimiento pleno, completo, el que Dios nos quiere dar en su palabra y que está al alcance nuestro y que nos va a ser de bendición. Señor y amante Padre, gracias te damos por tu palabra y gracias por lo que podemos aprender de ella. Bendice a cada hermano aquí presente y ayúdanos, Señor, para buscar tu presencia en todo tiempo. Gracias por tu amor. En el nombre de Cristo. Amén.